Namaste. Bueno, estamos aquí para hacer la clase de comunidad que no tuvimos el lunes, así que les voy a compartir pantalla. Hoy vamos a volver a retomar el tema de arte terapia, ¿sí? Que creo que es algo muy, pero muy interesante, sobre todo para poder entender bien en qué consiste el arte terapia. El arte terapia es el puente hacia nuestro inconsciente, es poder buscar a través de una herramienta cómo conectar con nuestro inconsciente. Está orientado a la expresión interna, ¿sí? A que podamos sacar esas imágenes, esos códigos que hemos guardado en nuestro inconsciente a través de formas y colores, con un enfoque verdaderamente terapéutico y holístico. Opera en una dimensión completamente diferente. El arte como proyección del inconsciente no es una manualidad, ya eso lo habíamos hablado, porque hay muchos lugares donde se da una formación de arte terapia que utilizan exclusivamente técnicas de manualidad como forma de expresión. eh, Podemos decir que el arte es arte terapia, ¿sí? Que los artistas sacan a través de sus obras mucha información, mucha comprensión de lo que está sucediendo en su inconsciente y lo que hay guardado. ¿Requerimos ser artistas para poder hacer arte terapia? No, porque la finalidad no es tampoco buscar el transmitir un mensaje o el buscar el arte como algo estético, ¿sí? Sino como algo exclusivamente terapéutico. Em, Justamente la formación de arte terapia tiene el verdadero sentido terapéutico. El material artístico no es una herramienta decorativa, sino un canal de descarga y un espejo del alma. Es decir, que la práctica que hagamos dentro de arte terapia va a ser para poder descargar nuestro inconsciente y que podamos ver reflejado en esa obra el espejo del alma, ¿sí? A veces yo recuerdo una época que hice una pintura, había hecho toda una serie que se llamaba El alma y el tiempo, cuando estaba en la escuela de arte, y fui pasando por distintos prácticas, ¿no? Donde fue el momento del amor, el momento del alma cuando está en espera para volver a tomar un cuerpo, el momento de la seducción, el momento también de las cosas que son debilidades, que nos llevan a situaciones que no queremos, y también el momento del dolor y el sufrimiento. Y realmente esa obra espantaba, ¿no? Todo el mundo cada vez que la veía colgada era como, ay, ¿por qué tenés colgado esto en tu casa, ¿no? Pero ahí está el verdadero reflejo de donde uno puede sacar es ese dolor que lleva adentro o ese dolor que vivenció o ese dolor que captó de la humanidad, de lo que lo rodeaba, ¿sí? Por eso es importante poder utilizar justamente la obra de arte como ese catalizador de lo que está sucediendo adentro, ¿sí? Los materiales como elementos psicoemocionales. Cada material activa una respuesta psíquica también y biológica diferente y se eligen también según la necesidad del consultante, de la persona que va a trabajar, no por pasatiempo. Hay materiales que son fluidos, como la acuarela, la dactilopintura, que rompen las estructuras de control, que invitan a conectar con el agua, con la fluidez, con las emociones profundas. Recordemos que nuestras emociones son controladas por el agua en nuestro cuerpo. El desbordamiento de la vulnerabilidad son ideales para flexibilizar mentes rígidas, mentes que están muy estructuradas. Les va a costar trabajar con este material, pero es parte del trabajo. Materiales plásticos táctiles, como la arcilla, como la masa, como el trabajar con diferentes texturas de relieve. Aquí el sentido del tacto primitivo conecta directamente con la tierra.
permite la descarga de la ira golpeando la arcilla, del enojo, ¿sí? Moldear los miedos, dar volumen al dolor, materializar traumas que no tienen palabras, porque a veces esas cosas que vemos reflejadas de nuestra alma son emociones que ni siquiera le pudimos encontrar todavía un sentido o que tienen palabra o una forma, pero que la toman a la forma a través del material. Por eso el arte terapia, la práctica de arte terapia es muy liberadora. Y cuando nosotros tenemos herramientas de cómo trabajar y guiar a las personas para poder que puedan hacer esta catarsis a nivel emocional, es fantástico. Y es menos dolorosa que a veces el encontrarse ante ciertas situaciones internas, ¿sí? Materiales estructurados como los lápices de colores, los marcadores, el collage, ayudan a contener. Si una persona llega desbordada por la ansiedad o la angustia, el collage o el dibujo con límites claros le devuelven orden y estructura y le dan un eje, porque lo obligan a mantenerse dentro de una estructura. El lápiz o el pincel, inclusive también podría llegar a ser, nos da un límite, ¿sí? El trabajar, por ejemplo, también con carboncillos, ¿sí? También nos da un límite, nos da una estructura que ayuda a ese trabajo de poner límite a lo que estamos experimentando o sintiendo. Del sentimiento al símbolo. Es el lenguaje de los arquetipos. Los arquetipos son esas formas que tenemos incorporadas, universales, que nos llevan a actuar de determinada situación, ¿sí? Como por ejemplo, lo hemos dicho en el otro encuentro que hablamos de arteterapia, ¿no? El arquetipo del héroe, el arquetipo del villano, ¿no? Todos tenemos esos arquetipos incorporados dentro nuestro. Entonces, cuando una persona intenta hablar de su dolor profundo, la mente racional filtra, maquilla o bloquea esa información por puro mecanismo de defensa. Es decir, que nunca hablamos realmente de lo que sentimos y del impacto que ese sentimiento tiene dentro de nosotros, por más que queramos hacerlo. Lo pasamos por el tamiz de disfrazarlo para justamente poner esa barrera de defensa. Sin embargo, el inconsciente se expresa a través de símbolos, metáforas y arquetipos, y al pintar o modelar sin un patrón preestablecido, el cuerpo y las manos plasman libremente esa geografía interna. Es decir, que el inconsciente no tiene ese filtro, la razón sí lo tiene. Por ese motivo, el trabajar a través del arte va a hacer que esa emoción se libere sin ningún tipo de filtro, ese sentimiento se libere sin ningún tipo de filtro. La obra final se convierte en un mapa visual que permite al consultante tomar la distancia de su emoción, mirarla desde afuera, ese caos de ahí soy yo, ¿no? Y comenzar a procesarla. Es decir, porque al no haber un filtro nos va a mostrar tal cual estamos internamente y vamos a poder verlo desde el punto de vista del observador, porque lo vamos a ver desde afuera, lo cual es fantástico, porque es fácil decir, ah, bueno, voy a observar mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, como un observador desapegado, pero la razón no nos va a permitir ese desapego total. En cambio, el trabajar desde el inconsciente a través del arte sí nos va a permitir ese desapego y nos va a permitir verlo como el observador. La tercera persona en el vínculo terapéutico. La diferencia de la terapia puramente hablada, a diferencia de la terapia puramente hablada, aquí el diálogo no es solo entre el terapeuta y el consultante. Hay un tercer elemento que es la obra, ¿sí? El terapeuta no adivina ni juzga el dibujo o la obra o la escultura que haya realizado la persona, sino que acompaña al consultante a dialogar con su propia creación, al encontrar ese método de contacto con su propia creación. ¿Qué le dice esa forma?
¿Qué necesita ese color que quedó arrinconado? ¿Dónde se siente ese trazo en el cuerpo? Es una vía directa de autodescubrimiento, neuroplasticidad, ya que permite resignificar la propia historia a través de la forma, y es una manera de generar un mecanismo nuevo, por eso también da neuroplasticidad y una nueva manera de comunicación interna, ¿sí? El enfoque. El enfoque de arte terapia es hacer visible lo que está invisible. El arte como la vía de dar forma a la emoción que la palabra no alcanza a nombrar. Es decir, a veces, como decíamos antes, ni siquiera le podemos encontrar una palabra o un significado a eso que sentimos, pero el arte, como medio de expresión, puede alcanzar esa palabra o ese nombre a eso que no sabemos todavía cómo catalogar dentro nuestro. El arte también es como regulador del sistema nervioso, explicar cómo el hemisferio derecho y el cuerpo procesan las memorias emocionales a través del color y de la textura, ayudando a liberar los bloqueos energéticos y biológicos. Por eso el arte nos va a ayudar y se los puedo decir también esto como experiencia previa mía, antes de conocer todo esto y simplemente estar estudiando arte, o inclusive antes de estudiar arte, que ya me gustaba pintar. Cuando yo estaba muy mal o muy enojada por algo que me había pasado, me encerraba y me ponía a pintar y estaba todo el día encerrada pintando. Em, la paz que lograba después de ese trabajo, aunque el trabajo fuera algo simple, porque por ejemplo cuando no tenía técnica de pintura, mis trabajos eran muy simples, ¿sí? Porque era lo que salía de manera casi infantil, podríamos decir, aunque me gustara pintar y mezclar colores. Em, pero ¿qué ocurría? Ese trabajo me permitía entrar en un estado de paz, en un estado de calma, casi meditativo. Salía renovada, se había ido el enojo, se había ido el sentimiento negativo, el estar mal, y había quedado una obra hermosa, porque por lo general quedan cosas muy lindas, o pueden quedar también cosas muy feas, porque todo depende de lo que nosotros querramos o necesitemos sacar. A veces los dolores están muy arraigados y son muy profundos. Sintonización de 10 minutos. También lo podemos hacer con música esto, ¿sí? Es decir, la música también nos puede llevar a estos estados, pero a veces es más difícil cuando no tenemos herramientas musicales para poder hacerlo, aunque podemos hacerlo también de manera liberadora, golpeando un tambor, golpeando algo. Pero este trabajo es un trabajo práctico que quiero que ustedes hagan, que se pongan una música suave de fondo, si pueden conseguir, que en YouTube las hay, frecuencias de solfegio o sonidos de la naturaleza, para poder hacerlo mientras ustedes se están conectando, ¿sí? La dinámica de inicio es un check-in expresivo. En lugar de una presentación tradicional, nosotros podemos hacer esto. Esta era la idea un poco para mí, ¿no? Lo comparto de esta manera para que ustedes lo puedan hacer en casa de manera práctica, ¿sí? Los invito a tomar a mano una hoja en blanco y algo para colorear. Pueden ser lápices, pasteles, marcadores, crayones, lo que ustedes tengan a mano. Cierren los ojos, respiren profundo durante 3 veces, conectando con su estado actual, cómo se sienten, qué emociones vienen, y realicen un trazo libre, un garabato. Elijan el color que los represente para cómo llegaron hoy a esta clase y dibujen ese garabato. ¿Cuál es el propósito? Bajar la mente racional al cuerpo y activar el canal creativo en 1 minuto. Es algo sumamente cortito, ¿sí? Si ustedes después le quieren dar más intensidad, pueden también colorearlo, ¿sí? Buscar eh, este, mm, un sentido en ese trabajo. Introducción al propósito. ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Por qué el mundo actual necesita más terapeutas del arte? Esto es un poco como para ver
también la propuesta del por qué yo también creé esta formación basada en todos los conocimientos que tengo terapéuticos, en todos los conocimientos que tengo de arte a través de la música y a través de la pintura, el dibujo y la escultura. Em, la necesidad de expresar lo innombrable, procesar el estrés, conectar con el hemisferio derecho y con la neuroplasticidad. Nosotros decimos hoy en día quién soy. Y lo primero que aparece cuando decimos quién soy, y soy mamá, soy esposa, soy médica, soy terapeuta, soy profe de yoga. Y en realidad todos esas situaciones que estamos nombrando no son lo que soy, son roles que cumplo y que puedo tener diferentes roles. A veces ni siquiera sabemos manejar esos roles porque nos identificamos con ese rol que estamos cumpliendo. Y nos olvidamos de conectar con quién verdaderamente somos, ¿sí? Con quién es el que habita este cuerpo. Me identifico con los roles, es como si me identificara con la cortadora de pasto, con, no sé, la procesadora, la licuadora, ¿sí? Es un nivel un poco más sutil porque son conocimientos que adquirimos, pero que adquirimos para cumplir un rol determinado en la vida. ¿Sí? Que nos va a traer experiencias, que nos va a traer conocimiento, que nos va a traer algunas integraciones, pero que no somos quien realmente somos, ¿sí? Esto es muy importante. Núcleo teórico vivencial. ¿Qué es y qué no es el arte terapia? La mirada holística del arte, en el arte terapia, el foco no es la estética ni el resultado final, por eso no buscamos ser artistas, sino que buscamos el proceso creativo como técnica terapéutica y sanadora. No se necesita saber dibujar ni tener talentos artísticos. El arte aquí funciona como un espejo del alma y un lenguaje del inconsciente. Y acá me voy a hacer una pequeña cosita cortita, comparativa, que después ya lo veremos en otra clase, que es que muchas personas eh, hoy en día interpretan lo que es el arte, por ejemplo, el trabajo con mantras a través de la música, como algo estético, como si fuera un show, como algo que hay que presentar, como algo, y se olvidan de que realmente una persona para cantar un mantra no necesita saber cantar, no necesita saber tocar un instrumento, que lo que sí necesita es poder conectar con la expresión, con el amor profundo y con ese estado espiritual, que es lo que todos se olvidan. Y termina siendo un espectáculo comercial, ¿sí? Que eso ocurre también inclusive con grandes figuras. Deva Premal, por ejemplo, hace cosas muy bonitas, pero se olvidó esa estética. ¿Por qué? Porque viene a Buenos Aires y hace un show y cobra un disparate por ese show, de algo que tendría que ser un trabajo en armoniosidad, en conjunto, con otras personas. Yo no digo que no venda sus mantras para compartirlos con otros, pero no que venga y haga un espectáculo donde cobra un dineral, porque eso ya termina siendo un show artístico y deja de ser un encuentro espiritual. ¿Sí? Y por eso, tanto Deva Premal, Krishna Das, muchas bandas importantes que hay, conocidas y algunas no tan conocidas quizás por ustedes, de mantras, son muy mal vistas por todas las cuestiones espirituales, porque perdieron el camino y se conectaron con el mundo material, que no está mal, no está mal que ganen su dinero, pero que no se olviden de esa función que la música tiene que cumplir como sanación espiritual, ¿sí? Entonces, no es necesario saber pintar, no es necesario saber tocar un instrumento para poder hacer arte terapia a través del arte plástico o del arte musical, ¿sí? El puente con la psicología. Las imágenes actúan como arquetipos, como símbolos que pueden conectar sutilmente con conceptos como los arquetipos de Jung o la proyección, y que son como el
disparador para conectar con eso que tenemos guardados. Beneficios terapéuticos. El acto de modelar, de pintar, de trazar, de ayudar a la autorregulación emocional, disminuye el cortisol, lo que hace bajar el estrés y permite resignificar las historias personales o memorias biológicas sin las resistencias que nos da la palabra, que nos da el tener que hablarlo, el comunicarlo, el compartirlo con otro, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental el hecho del arte de terapia. Y acá, bueno, les quiero presentar como para que tengan un poquito de idea también la formación de la diplomatura en arte terapia, a quién va dirigida. Va dirigida también a terapeutas y psicólogos, a docentes, a profesionales de la salud, a profes de yoga y a cualquier persona en un proceso de búsqueda y de autoconocimiento profundo, porque va a dar las herramientas no solamente para hacer un trabajo de transformación personal, y sacar esas resistencias que inclusive hasta haciendo otro tipo de formaciones terapéuticas tenemos y no nos damos cuenta todavía guardadas, pero que a través de esta formación sí van a salir a la luz. Estructura del programa tiene los 5 primeros módulos, más o menos, como para que tengan una idea, tiene más módulos, pero los 5 primeros módulos tienen los fundamentos del arte terapia y el proceso creativo. En el módulo 1, el módulo 2 es el lenguaje de los símbolos, los colores y las formas. El módulo 3 son técnicas y materiales, es decir, como la arcilla, la pintura, el collage, trabajar con visualizaciones guiadas para trabajar después en lo artístico también. El rol del terapeuta sería el módulo 4 en el encuadre, en el escucha, en el acompañamiento sin juicio, porque esto es fundamental para cualquier formación terapéutica, el acompañamiento sin juicio, el poder generar la guía, el escucha para poder acompañar a la otra persona. El módulo 5, que es la práctica integrativa y diseño de talleres para poder trabajar todo esto. Esto es muy importante a tener en cuenta. A veces nosotros vamos haciendo, yo me incluyo, muchas formaciones terapéuticas y vamos comprendiendo en realidad el verdadero significado de ser un terapeuta a través de cada formación que vamos haciendo. Con la primera formación que tenemos no nos convertimos en terapeuta, porque en realidad tenemos que pasar por mucho conocimiento, mucha experiencia y mucho trabajo personal y trabajo de seguir formándonos para realmente convertirnos en un verdadero terapeuta. Y esto es un paso a paso, y yo por eso lo tengo entendido así y sigo formándome en diferentes disciplinas como terapeuta, porque cada una de ellas va aportando cosas diferentes, una visión diferente y un trabajo de profundización diferente. La metodología de la formación es de clases en vivo por Zoom, también grabadas, teórico-prácticas. La duración de la diplomatura de arte terapia tiene 18 módulos mensuales, es decir, que son 18 meses. Y la diplomatura de arte terapia tiene una certificación universitaria internacional, ¿sí? Por la Universidad de Formación Profesional de Madrid, España, que también da créditos STCS, perdón, créditos europeos de equivalencias. Muchas formaciones abordan el arte desde la técnica plástica o la manualidad, enfocándose en el resultado final y en el juicio estético. Este programa nace desde una vereda completamente diferente. Aquí el arte es el puente hacia el inconsciente, hacia un lenguaje sagrado que permite al cuerpo y a la psiquis expresar emociones, procesar memorias biológicas, liberar bloqueos que las palabras no logran alcanzar y sobre todo también buscar ese puente de comunicación. En esta diplomatura vas a aprender a sostener el espacio terapéutico donde el verdadero protagonista no es el objeto creado, sino el proceso de transformación que ocurre entre el consultante mientras lo crea. Es decir, y esto es fundamental. Y esto yo también puedo dar mi experiencia desde mi formación de 5 años como profesora superior de arte, que
em, cada obra, cada trabajo que uno hace es un proceso de liberación, es un proceso que nos transforma en diferentes profundidades y en diferentes niveles, algunos más, otros menos, pero es hermoso, fantástico y maravilloso. Espero que les sirva un poquito esto como para entender un poquito más de qué se trata el arte terapia, de que puedan entender también de cuál es la profundidad de la formación de arte terapia que queremos brindar, quiero brindar desde la escuela. Así que los abrazo con el corazón, espero que puedan hacer la práctica y que me comenten también cómo ha sido esa práctica, qué sienten y bueno, nos vemos el próximo lunes. Namaste.